Buen día, mi nombre es Heiner Andrés Ramírez Mosquera, estudiante del SENA de Negociación Internacional, el cual voy a desarrollar la siguiente evidencia que se trata del podcast Transportes y Seguros, el cual vamos a desarrollar una serie de preguntas y a resolverlas para este tipo de trámites. Primer pregunta: ¿qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento por el cual una parte, entre comillas, el porteador, se obliga frente a otra, entre comillas, el cargador o remitente, por un precio acordado, a trasladar y transportar de un lugar a otro, de un país a otro en caso en el transporte internacional, una mercancía, para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Se tiene presente la negociación income terms. Siguiente pregunta: ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío. Baja el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias, número de contenedores requeridos, tamaño de estos, 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios en el mercado estadounidense, debido a las fluctuaciones del dólar. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, el factor estiva. Adicional a la tarifa se cobran los recargos del combustible. Siguiente punto: ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? El comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas que las representan. Definición exacta y completa de las mercancías, tipo de envase, embalaje y marcas de bultos, precio unitario y total, en caso de pago aplazado, los intereses, los plazos de entrega y medios de transporte, e income terms, condiciones de reembolso de la exportación, garantías y afianzamientos sobre el pago, condiciones para entrada en vigor del contrato, fecha y firma de ambas partes. Siguiente pregunta: ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Porteador, quien contrae la obligación. Cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Destinatario, a quien se envía la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. Siguiente pregunta: ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Es un contrato típico, es regulado por la ley. Es un contrato nominado, tiene un nombre determinado. Es un contrato bilateral, se obliga tanto al cargador como al porteador. Es un contrato consensual, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato oneroso, ambas partes perciben las utilidades y cada parte se grava beneficio de la otra. Es un contrato conmutativo, las obligaciones recíprocas de las partes se miran como equivalentes. Es un contrato principal,
subsiste por sí mismo, sin la necesidad de otro. Siguiente pregunta. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los incoterms y los seguros? Las personas que intervienen en este proceso es el tomador, es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. Asegurador, empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Asegurado, persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Beneficiario, es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cuándo se aplica? Los incoterms y seguros se aplican cuando hay una contratación de exportación o importación, determinando la logística de transporte desde que sale de la fábrica hasta su país o punto de destino. Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son CIF y SIP, por lo menos el transporte de la carga hasta el país de destino. Los seguros de transporte tienen como consecuencia que es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones pactadas o incoterms, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a la mercancía durante la movilización por vía terrestre, marítima o aérea. Gracias.